Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Cuando venció la leucemia, él dijo, ¿sabes el qué? Si yo salgo de esto, yo quiero presentarme a la alcaldía de Miami. Lo quiero hacer porque la alcaldía merece realmente que la comunidad esté representada y yo creo que lo puedo hacer. Y ese fue su último deseo. Pero bueno, para hablar un poquito sobre todo esto y conocer más de su vida, conocer más de este hombre que nació en 1944 en Cuba, en un pueblito llamado Victoria de las Tunas, hoy conocido como Las Tunas. Se encuentra con nosotros otra persona a la que también aprecio muchísimo, otra comisionada que más allá que política era una servidora pública por muchos años, Rebeca Sosa, excomisionada del condado Miami-Dade por el Distrito 6. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rebeca, además en un momento como este donde sé que estabas disfrutando de un crucero. Estaba, pero ya cancelé todo lo que teníamos para hoy y perdóname porque aquí las personas todas están felices y se ríen, claro, y vas a oír lógico. todas esas cosas, claro. Pero a mí me desbarató esto hoy en la mañana. Gracias por esta oportunidad, a ti, a todos los tuyos y a todos los que te escuchan. Mira, Rebeca, yo Manolo, no es por estar hablando contigo, porque yo he tenido en este programa muchos políticos a los que hay que tirar de las orejas, porque utilizan esos cargos públicos, y perdóname la expresión como cargos públicos, hacen lo que quieren con esos cargos y además se jactan de su poder y se piensan que son cargos vitalicios para servirse a sí mismos y no para servir a su comunidad. Tú eras y eres como Manolo en ese aspecto. Siempre visteis la oportunidad de servir a la comunidad por encima de cualquier otra cosa. Eso nos llevábamos también siempre. Manolo era un hombre de honor. Fue un comisionado maravilloso para servir de verdad y de corazón al pueblo y ayudar a todo el que lo necesitaba. Escuchaba a todo el mundo, nos reuníamos con todo el mundo y Manolo era un ejemplo. Era un señor esposo, un señor papá, era un señor, o sea, amigo de verdad, fiel a la amistad. Y esas cosas no se encuentran muy fácil hoy en día. Ojalá que Manolo deje un ejemplo para los nuevos oficiales electos que aprendan de él. Nunca levantes la cabeza ni trates de levantarla por arriba del pueblo, porque tú no te das cuenta que tú representas al pueblo. Ese es el pueblo que te elige y es el pueblo que tú representas. Tú no te representas a ti mismo. Y eso para Manolo era muy claro. Por eso lo admiré, lo quise mucho y tengo en mi corazón hoy, fíjate que yo me iba a bajar aquí en la isla y decidí no bajarme porque me deprimí tanto cuando escuché lo que pasó y ahora ya sé que hay un ángel en el cielo mirando por su familia y por todos sus residentes. No, y por todos sus amigos también. Y yo creo que si Manolo estuviera escuchando en este momento te diría, chica, bájate en esa isla en estos momentos y disfruta y haz lo que tienes que hacer, que yo voy a estar mucho más feliz si tú disfrutas con tu familia, que te lo mereces. Estoy convencida que eso serían las palabras de Manolo, porque es verdad, Rebeca. Él tomaba esta profesión como una vocación. Yo recuerdo que él decía, si tú entras al gobierno, obtienes poder para servir, y mucha gente se olvida de eso. Uno no obtiene ese poder para servirse a sí mismo, sino para que se sirva al pueblo. Y tú ves, además, esos políticos, no te tengo que contar con todos tus años de experiencia, donde esos cargos públicos se convierten en una especie de triunviratos, se convierten en una especie de poder desde arriba, donde yo hago lo que quiero y además va a ser vitalicio. Voy rodando de un lado para otro. Y yo creo que... Yo le agradezco mucho a mi esposo, que me lo dijo a mí. Se lo dijo, bueno, a Manolo, pero a Manolo no había que decírselo. Se lo dijo a Marco Rubio, que le dijo, nunca dejen que se le vaya a la cabeza un puesto que el pueblo lo escoja para representarlo. Que no se les vaya a la cabeza. Y es verdad, porque la sencillez, la humildad es lo que te hace servir mejor a las personas. Mira, a mí me lo presentó y lo estaba comentando con nuestros oyentes Marco Regalado, el hermano de Tomás, que en ese momento trabajaba para el condado. Y yo recuerdo que fuimos a desayunar y ese hombre era como mi papá, era una persona muy agradable, además tuvo palabras muy bonitas. Yo en aquel momento estaba haciendo un programa de televisión y me decía, oye, a ti no se te pasa nada
A mí me encanta escucharlo, las cosas que tú dices. Muy agradable. Nos contó que había salido de un cáncer, que estaba ya totalmente en remisión. Luego después, al poquito tiempo, le regresó la leucemia. Pero tú compartiste además ese tratamiento contra el cáncer con él. Sí, y nos encontrábamos en el Lenar, nunca se me olvida, y estaba él, su esposa, su hijo, y nos sentábamos a hablar, tú sabes, porque a mí me estaban tratando también, y esto hay que darle gracias a Dios el tiempo que nos deja. Y cuando cerremos los ojos, irnos con tranquilidad y felicidad si dejamos un paso como lo ha dejado Manolo, porque Manolo Reyes merece todo el respeto y todas las oraciones del pueblo por haber sido un hombre maravilloso, honesto y que de verdad sirvió al pueblo de corazón y a su familia. Mira, esta misma semana, cuando nos enterábamos del deceso también de Fausto, del esposo de Remedios Díaz Oliver, De Remedios. de Reme, sí, que justo ayer también fue su funeral. Y después nos enteramos de lo que ha ocurrido en esta tragedia de Santo Domingo. Eso que acabas de decir adquiere un peso tan importante, porque nadie sabe realmente el tiempo que nos queda. A veces vivimos hipotecándonos a un futuro que no sabemos si llegue, o recordando un pasado que ya ha pasado, y nos olvidamos de vivir ese presente. Así que, ¿qué razón tienes, Rebeca, en lo que estás comentando? Mira, hay que vivir el momento, hay que vivir el día, hay que ser agradecido, hay que dar cariño, y eso es lo más importante. Cuando tú coges y abrazas a tus hijos, a tus amigos, a tus familiares. Cuando mi esposo murió, yo hice así con mis hijos y los apreté y le dije, los quiero y hay que seguir viviendo aunque sea fuerte. Y yo sé que la esposa de Manolo va a hacer lo mismo. Así Sí. que Dios lo tenga en su gloria, y tenemos un ángel en el cielo que nos vigila y que nos ayuda y que coopera con todos nosotros. Me Y a imagino. ti te felicito por tus programas, Tan bella. por tu Gracias. forma de ser, ¿ok? Y estoy siempre a tu orden. Qué amor. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho, no te quiero entretener más.